Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título. En el video de hoy te voy a enseñar algo bastante simple de hacer aquí en la Mac. Cómo grabar la pantalla. Ya tengamos la necesidad de grabar algún fragmento o toda una presentación o lo que sea, te voy a enseñar cómo grabar la pantalla de tu Mac. Es bastante fácil. Todo se hace a través de QuickTime, esta aplicación que va a aparecer aquí en tu Mac, que es el reproductor nativo. Es al mismo tiempo quien graba el audio, quien graba las pantallas y quien reproduce el contenido en tu Mac. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es hacer clic derecho en tu Mac. Te voy a ajustar la cámara para que puedas ver cómo yo lo hago. Yo doy doble clic así en el trackpad y va a salir esta opción. O sea, si das un solo clic, va a salir, se va a abrir simplemente la aplicación. Pero lo que tienes que hacer es hacer doble clic para que se abra esta opción. Y pues estando aquí en las opciones, lo que vas a hacer es que vas a darle a donde dice nueva grabación de pantalla. Como puedes ver, hay tres opciones. Nueva grabación de video, que es para grabar con la cámara, con la webcam de tu Mac. Nueva grabación de audio, obviamente para grabar audio, y nueva grabación de pantalla. Cuando le das a la grabación de pantalla, se te va a abrir esto aquí, que es esta ventanita que dice grabación de pantalla. Déjenme acercarles otra vez. En grabación de pantalla, como puedes ver, va a ir midiendo el nivel del audio. Puedes hacer clic en esta flechita para ver de dónde proviene el audio de tu grabación. Vamos a darle con micrófono interno, que es el que trae la computadora. Y si tienes algún micrófono externo conectado, como en este caso, por ejemplo, si yo conectara a este micrófono, pues iba a salir ahí en la lista y ya pues iba a tomar el audio de la grabación de ese micrófono, o ninguno, en caso de que queramos grabar sin ningún tipo de audio. Pero yo lo voy a dejar ahí en micrófono externo y pues simplemente voy a empezar a grabar. Le doy aquí al botón de grabar y todavía la grabación aún no comienza. Mira como dicen, haz clic aquí para grabar la pantalla completa. Entonces, para grabar la pantalla simplemente le doy clic a esto y ya automáticamente está haciendo la grabación de pantalla. Ya todo lo que yo haga, vamos a hacer círculos para probárselo, ya eso va a quedar grabado. Al momento de yo querer parar la grabación, bien, yo puedo hacer clic aquí arriba en este circulito que está aquí, que es esto para detener la grabación, o puedo hacer otra vez clic derecho aquí en QuickTime y darle a detener grabación de pantalla. Miren ahí, detener. Cuando le doy ahí, simplemente se va a abrir el video que acabo de grabar y lo puedo ya reproducir. Miren los círculos. Y pues es muy fácil guardarlo. Simplemente hacemos clic en el icono de cerrar o aquí en el botón rojo de cerrar, como que vamos a cerrar el reproductor, y se va a salir este cuadro que dice aquí como para guardar. Le ponemos título al video, vamos a ponerle prueba, decidimos dónde guardarlo, ahí mismo en el escritorio, y lo puedo guardar, eliminar o cancelar. Yo lo voy a guardar y pues ya automáticamente el video queda guardado donde seleccionemos, en este caso, el escritorio. Es súper fácil. También podemos hacer grabación de pantalla de un punto específico solamente. Te voy a mostrar, es de la misma forma. Solamente vamos otra vez aquí a QuickTime, hacemos clic derecho, grabación de pantalla, le damos a empezar a grabar, pero en vez de hacer un solo clic, lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro cursor. O sea, vamos a hacer un dibujado de la zona donde queremos grabar. Presionamos, por ejemplo, la palabra Google. Yo quiero grabar aquí solamente. Miren cómo se resalta. Y pues le doy ahí a donde dice iniciar grabación, como pueden ver. Y cuando yo inicio la grabación, solamente se va a grabar este pedacito que yo sombreé. Como pueden ver, toda la pantalla de la Mac se pone oscura y solamente queda el pedacito que yo quise grabar, la palabra Google. Como pueden ver, voy a mover un poco el cursor aquí dentro y voy a salirme para que vean cómo no va a salir. Voy a volver a entrar y pues cuando ya yo decida que termine de grabar, pues simplemente le doy aquí a detener y como puedes ver, aquí se generó un video de la zona que yo quise grabar, que fue solamente la palabra Google. Miren el video ahí. Miren, todo eso es el video. Así que nada, chicos, espero que este video te haya servido para poder aprender a grabar videos o grabar tu pantalla en una Mac. Esto funciona con cualquier Mac. Todas las Macs, no importa la actualización, ni el año, ni el modelo, todas traen QuickTime y ese es el reproductor nativo que te va a permitir hacer esto. Espero que te haya servido, te haya gustado y no te olvides de dejar tu manita arriba y suscribirte para que no te pierdas más contenido. Nos vemos en una próxima entrega.